Imagine all the people living for today. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa en Conciencia Digital. Pues bien, el día de hoy estamos contentos nuevamente de estar con ustedes. Tenemos un tema muy interesante para tratar. Hemos estado en ediciones anteriores dedicando un programa a nuestro amigo Facundo Cabral. Hablamos también en el siguiente programa de Eckhart Tolle, un autor muy reconocido, una celebridad ya en el tema del desarrollo personal. Y hoy día vamos a hablar de una persona quizás para algunos menos conocido, un hombre quizás que ha sonado menos, pero no por ello de menor profundidad. Un mensaje sumamente profundo en el tema del despertar espiritual. Y se trata de nada más y nada menos que de Emilio Carrillo. Emilio Carrillo, español, nació el año 1958. Vamos a ver previamente un videíto de él, de un hombre con una larga carrera y trayectoria, primero en el ámbito político, en el ámbito de la docencia universitaria, que de un momento para otro sufre un viraje de aquí para allá, para dedicarse 100% a estar ahora metido en el tema del desarrollo humano, de la espiritualidad, de la nueva conciencia, lo que él denomina como una nueva espiritualidad. Vamos a conocer hoy día a Emilio. Valga la pena anunciar también, destacar esto que acabas de decir. Emilio Carrillo no es alguien que se haya cultivado en alguna escuela, alguien que haya seguido una vocación espiritual, religiosa. ¿No? Él es un economista que, como bien lo acabas de señalar, ha sido autoridad política, se ha dedicado a la docencia universitaria, es decir, un hombre de mundo, como muchos de nosotros. Y lo particular que observamos en Emilio es que él padece un padecimiento de salud que lo sume en un coma, un estado de coma. Y al cabo del estado de coma es que se dan todos estos cambios trascendentales y este despertar espiritual. Eso me parece importantísimo destacar en él, porque definitivamente en ese ejemplo de vida vemos un antes y un después. Sí, es verdad. Si bien es cierto en la primera parte de su vida, en esta trayectoria política, como docente, en el plano económico, es una trayectoria exitosa, tiene 20 libros escritos en el ámbito de la economía, del desarrollo social, económico, local, habiendo ocupado cargos políticos importantes como vicealcalde de Sevilla en su momento también. Sin embargo, luego de ello, bueno, ya lo iremos comentando en el transcurso del programa de hoy. Emilio hace un cambio, un viraje a partir de estas experiencias cumbres que luego él las menciona como experiencias que le permitieron justamente tomar conexión con esta dimensión de él y a partir de ahí dedicarse de lleno y soltar todo esto que anteriormente fue todo su modo de vida. Entonces, ¿qué te parece si lo vemos? Lo vemos ahora en este momento. Aquí los presentamos a Emilio Carrillo para que los conozcamos y para que quienes lo conocemos, para verlo en esta presentación con una interpretación tan hermosa sobre la parábola del hijo pródigo. Con ustedes, Emilio. Estoy junto a alguien y no lo que realmente, aunque esté junto a él, es puramente material, pero si hay una proximidad, se conoce al padre. Y dirá que el hijo mayor, el pobre, no es sencillo, porque es de que el padre reza, hiciera de verdad al padre, que si algún día volver, el padre lo sabría de sobra. No conoce al padre, su hermano vuelve, el padre lo reciba, porque no conoce al padre. El padre sabría de sobra que el padre es de madre, es amor. Y en torno del hermano, con los brazos abiertos. Porque invita al hijo a la fiesta. Está muy enfadado, le está dando al hijo menor. Y le dice, entra, acompáñanos. Es decir, si el hermano mayor entra, nos deja en la duda. La parábola, con el argumento que acabo de poner en evidencia varias cosas. En primer lugar, lo que es la tragedia del no creyente, la tragedia del agnóstico, lo que se escenifica el hermano menor a través del hijo. Las personas intelectualmente del padre-madre se separan.
Lo hacen, incluso hay ateos, crédulos, que lo hacen de verbigracia, sentimiento trágico de la vida. Es una bellísima obra donde Miguel, obra que le produce no identificación con el Padre-Madre de esa divinidad. Se produce una tragedia sabemos además lo que nos dice la parábola, a vivir sus experiencias, 2 vidas físicas, las que hagan falta. Nos indica que en ese camino él pasa. Significa la tragedia, si el hijo menor significa la tragedia del incrédulo, el hijo mayor sería del creyente. De ese creyente que no sabe que Dios es amor, de que no sabe que Dios y él no hay fragmentación posible. Tantos creyentes vean a Dios como algo lejano, fragmentado, porque no lo conocen. Quieren vivir a su lado, porque siguen una serie de cultos. ¿Quién ha dicho que la divinidad, reglas, preceptos y cultos la ha podido inventar sino nuestra mente? ¿De verdad alguien en su sano que la divinidad? ¿De verdad alguien que la divinidad está? ¿Alguien en su sano razón puede creer de verdad en Dios separado desde la distancia? Eso, mental, consecuencia al concreto, que genere una realidad, pero es simplemente la realidad que tú es así, no es verdad que haya esa desunión, no es posible. El hijo madre retorna al hogar en la parábola. La parábola no sin trabajo. Más dificultad, curiosamente, de verse a lo que nos dicen que para llenar. Y cuando es difícil llenarla entera, para poder mejor el creyente, estas creencias concretas que le percibir determinadas cosas. La tragedia del creyente, no se expresa, pero sí implícitamente, religiones. Las religiones. Hermanos y hermanas, crucial en la evolución. Crucial. En nuestro lado un papel fundamental. Ahora bien, es una especie de bastón. Nuestro proceso conciencial estaba cantado que el proceso conciencial, ese bastón ya, es decir, un obstáculo de enorme utilidad para mantener la idea de momentos en donde la humanidad, ciencia egocéntrica, ha contribuido a mantener esa llama. Pero ahora bien, las en todas, no hablo de una en concreto, pusieron fecha de caducidad al momento en la que se institucionaliza la religión, se puso a sí misma una, y esa fecha de caducidad y ahora, este momento, humanos, queremos en conexión total y absoluta libertad. Religiones instituyeron organizaciones humanas y demasiado humanas. Organización humana, esos creados. Lucha de poder. Preceptos que se arriba, pero que realmente las normas, preceptos, para mantener sus privilegios a la organización para sus la necesidad de intermedio entre la divinidad y yo necesito para relacionarme con mi propia, etcétera, etcétera. Se pusieron a sí mismas y esa fecha de caducidad, como si tuviéramos en nuestra, donde la fecha de caducidad fuera 2013. Pues mira, de ese producto. Lo cual nos sentimos muy agradecidos a todos, pero ha llegado ya el momento de complemento de apoyo hoy día, porque las religiones han terminado por construir un humano. Y hoy ya que no hay muros, que queremos vivir en conexión, y por eso precisamente en el planeta, en lo de causa, no en Europa, no de la madre tierra, no, 5 continentes, es nueva espiritualidad, que es imparable, evolutivamente. Es como cuando estalla, puedes poner como te ponga, ¿no? Que quisieran parar la primavera, y eso es imparable. Esta nueva espiritualidad es, y esa experiencia necesita vivirse, sino que necesitamos vivir, porque la libertad que nos va a permitir vivir precisamente. La libertad de esa divinidad es lo que nos de que realmente ni a nadie para vivir. Concebido la vida como algo o personas, no es sobreviviendo. Importante en la parte práctica. Todavía, por los años de tantos siglos, todavía se más y sobre más. No se puede amar. Esto lo desconcierta. Esto es una verdad como un piano. Mientras que tú necesitas, si a alguien no lo amas, pero no lo se produce en ese milagro que es el enamoramiento. Me enamoro de alguien y ese alguien además se enamora de espectacular. Bueno, pues inmediatamente que es me he enamorado y que se ha enamorado de mí. La necesito desesperadamente. Al inicio del enamoramiento es que la o pegado a mí. Necesito desesperadamente. Cuando se necesita a alguien, no se ama a ese alguien. Necesita a alguien, el amor, le introducimos una serie, decirme la expresión coloquial, lo contrario de elementos, deriven. Aparecen los celos, junto al amor, que son, y de ese miedo a que, y entonces el amor se convierte en un fenómeno. En cambio, cuando es la vida,
Y nadie es cuando de verdad se disfruta de la vida, la charla. Pero es muy importante que para vivir nadie. Y que alguien realmente es otra parte de nosotros. Y que esa necesidad de paz es la que nos ha llevado hemos vivido sin sobrevivir. Y hemos convivencia. De mera es necesario que en nuestra libertad vivamos. Es cuando nos damos cuenta. Yo de verdad, seres queridos. Ahora, cuando no los necesito, diréis, oye, pero esto parece como os digo, no es contradictorio. En el momento en el que dejo, en ese preciso instante, y en el momento tampoco nada ni cosas, de verdad estoy disfrutando, de verdad estoy gozando de la vida y sabiendo lo que la vida representa. La espiritualidad está llena, porque es vivir la propia divinidad. La divinidad es la que está aflorando hoy de la humanidad. Es espiritualidad que ya quienes de toda la historia, da igual la escuela. La cristiana, la budista, me da exactamente. Escuelas espirituales han tenido que nos han dicho lo mismo. Permitirme que traiga dos ejemplos, musulmán y otro en el ámbito islámico, místico sufí, halal, 9. Y hablaba de que divinidad y nosotros. Era inaceptable la islámica. En época, él hablaba a la gente parecidos a lo que aquí estamos compartiendo entre la divinidad y nosotros, comunión entre el Padre y Madre. Y por eso fue, y además se hizo con él porque se le martirizó, se le martirizó, se le descuartizó después de estar descuartizado. Mató 4 veces, una cosa así. No obstante, sintetiza, le dijo al verdugo, en la primera fase, el verdugo era un hombre santo, hablaremos. Ese era un hombre santo, tenía fuerza interior como para... Es más, me imagino, una percepción de Dios exterior, diría, a ver si ese Dios me va a castigar a este hombre santo, ¿no? Permitidme la expresión. Es una prueba. Y en ese meter fuerza para coger el verdugo al halal. ¿No? ¿Sabéis lo que le dice? No, hermano, es exactamente al revés. Lo que yo digo es que Dios es que yo sea Dios. Lo que yo. Y yo cuando ceso de ser Dios es yo cuando ceso de ser mismo yo. Permitidme que sea yo cuando ceso de ser, entre comillas, es nuestro opcional. Es sentidos corpóreos mentales, nuestros pensamientos, nuestra personalidad y la naturaleza egocéntrica. Eso es ese último yo. Es algo muy simple. Exclusivamente. Dios es yo, ando con este yo último, y yo no soy Dios porque soy este yo entre comillas. El retorno al hogar para que ese verdadero ser tiene que Dios es yo, y yo he dejado de identificarme exclusivamente y me estoy dando cuenta, por fin me he dado cuenta de que soy él. Y es cuando Dios es yo, y ahí es cuando el hijo pródigo. Por tanto, ya son precedentes. Yo estoy aquí denominando por la nueva espiritualidad. De hecho, que iba a poner 2 exponentes. Muchas gracias, Rosa, por haber. Es San Juan de la Cruz. Por cierto, ricos cristianos. La Cruz a Santa Teresa, que fueron Luis de León o Miguel de Molinos, pero es verdad que en mi corazón, San Juan de la Cruz, que me llama a hacer muy pocas cosas. De la Cruz tiene una ventaja y es que su obra, con lo cual es muy poco tiempo. Y uno pide en la libertad de la Cruz y se va a encontrar. Sin embargo, es místico y te encuentro unos tochos de digerir. San Juan utiliza fundamentalmente la prosa y la poesía, un instrumento inefable de espiritualidad. Porque surge la espiritualidad del interior. Pues bien, Juan de Yep, San Juan de la Cruz, que me olvide, es muy importante. Desde el año 1900 es el año que se le declaró. Pues bien, el doctor en su carta a Ana de Peñalosa, 1584, Ana de Peñalosa era una lozana granadina, decidió seguir de San Juan de la Cruz fuera. De la Cruz se fue a Segovia, donde hoy hay parte de sus restos, y no contenta con honestamente a donde San Juan de la Cruz. Bueno, pues Ana de Juan de la Cruz, que por favor, poesía que estaba escribiendo, porque no leo lo que escribes en poesía, explicármelo. Y entre otros, San Juan de la Cruz, que tiene un cierto a Ana de Peñalosa. La Cruz dice lo siguiente. Bueno, hemos visto un extracto de una de las conferencias de Emilio Carrillo. Emilio Carrillo tiene tantas para nuestros amigos que el día de hoy vamos a charlar sobre él. Está la invitación hecha a profundizar, a buscar información, que hay una cantidad enorme. Se dice que son cerca de 300 conferencias que ha dado ya a lo largo del mundo, en diversos países del mundo, pasando mucho tiempo por varias localidades españolas, exponiendo su mensaje. Que básicamente, como ya lo hemos podido ver, Emilio lo resume en lo que es el surgimiento de esta nueva espiritualidad, que como él menciona es un poco como la nueva estación, como la primavera cuando empieza, que es, como lo señala bien en su video, imparable, y que está ya en camino, que se está ya dando. Y a mí me parece importantísimo destacar esta
este mensaje de este video en el que comenta la parábola del hijo pródigo. Te confieso, Gary, que durante mucho tiempo a mí me hacía mucho ruido esto de por qué el hijo pródigo, el hijo pródigo, claro, había sido favorecido por el padre, ¿no? Y no entendía mucho esto de este comportamiento del hijo mayor, que de alguna manera yo también he jugado ese rol, y que resulta pues inexplicable que mi papá de pronto reaccione de una manera tan beneficiosa, tan favorable con el hijo menor, que se va a dispendiar toda la riqueza, toda la herencia. Y entonces digo, ¿cómo me identificaba con el hijo mayor en el sentido de no aprobar eso, ¿no? Y aquí Emilio resulta que hace una interpretación que a mí me ha dado muchas luces, porque si yo como hijo mayor no llego a entender a mi padre, entonces lo que estoy evidenciando en principio es que estoy separado. Y si estoy separado de mi padre, y en este caso separado de Dios, jamás voy a entender su mensaje, jamás voy a ser como él. Y lo que subyace debajo de esto es simplemente mi ego que me hace sentir otro, que me hace sentir distinto, que me hace sentir superior a mi hermano que se fue a dilapidar la fortuna. Entonces, esto es lo que puede estar pasando en estos tiempos en los cuales el internet y toda la tecnología y la ciencia que ha puesto al conocimiento al alcance y en las manos de todo el mundo, que este conocimiento puede resultarnos de pronto adverso si es que no sabemos en determinado momento soltar, ser ese vaso vacío para albergar todo lo nuevo que está viniendo. Y con mayor razón aún en el tema de la espiritualidad, en la cual no podemos darnos ni por un instante el lujo de estar mirando atrás o estar mirando al futuro, sino estar en un permanente estado de presencia. Y esto es lo que Emilio está introduciendo en distintas conferencias, con distintos videos, con distintos pasajes. A mí me parece maravilloso este aporte de Emilio, porque enseñanzas viejas, como esta de las parábolas, las está poniendo en un contexto nuevo, en un contexto real que invita realmente a que haya esta nueva espiritualidad. Y entonces escucharlo a él de por sí nos hace, nos llama, nos atrae y nos sumerge en esta nueva espiritualidad. Sí, de la que él habla con mucha propiedad. Vale decir que, digamos, un poco para hacer un poquito más de historia con respecto a él, los conocimientos, esto en lo que él se mete en este ámbito nuevo en el que empieza a profundizar, tiene también mucho que ver con conocimientos de historia, porque Emilio habla mucho del tema espiritualidad, que es su tema definitivamente, ahora el que habla con mucha propiedad, y tiene muchos conocimientos también de data histórica y de diversas, digamos, tradiciones místicas, espirituales, de diversas índoles, de Occidente, de Oriente, de aquí, de allá, donde vamos encontrando, y él lo hace énfasis mucho en esto, como un hilo conductor, como un mensaje que ha estado presente y ahí, en diversos lugares, en Oriente, en Occidente, aquí y allá, presente como hilo conductor en todos ellos y que de alguna manera ha sido como rescatado con esta capacidad de poder identificarlo, encontrarlo y la claridad que presenta Emilio también para exponer su mensaje. Entonces podemos encontrar lo que menciona de alguna manera él en su video, es como una interpretación que también lo señala, es propia de un sacerdote dominico, ¿no? el señor Fray Marcos, que tiene esta visión de la parábola del hijo pródigo respecto de dos aspectos distintos, el hijo mayor y el hijo menor, la tragedia del creyente, que es la historia del hijo mayor, y lo que llama la tragedia del no creyente, que es la parábola del hijo menor,
de esta persona que decide separarse de Dios, de algo con lo que en realidad está íntimamente unido siempre, pero haciendo uso de su libre albedrío, dice, no, o sea, no lo necesito, vamos a vivir la vida, vamos hacia afuera, vamos a encontrar, digamos, felicidad, éxito y lo que fuera, separado de Dios, no lo necesito. Y sale al mundo y va y se tropieza y se da de narices, hasta que en algún momento, después de no sé cuántas experiencias, vidas físicas o como queramos llamarlo, retorna nuevamente, regresa y se da cuenta que se trata de regresar a casa otra vez, ¿no? La historia del no creyente, quizás del agnóstico, del ateo, de quien se dice, no, que Dios, ni Dios, yo no necesito de él, yo puedo con mi vida solo, arquitecto de mi destino, yo hago las cosas sin ningún Dios que me mande ni que me dicte nada, ¿no? Y su vida está de alguna manera sumida por la historia y graficada muy bien en la historia del hijo pródigo. Esta es persona que sale, que se separa de su padre y que retorna luego, buscando el retorno al hogar, ¿no? Y ahí tal vez podríamos también engarzar con ese otro mensaje de Emilio tan hermoso que, bueno, él reconoce que no es de él, ¿no? Que creo que es una más bien de algún sacerdote sufi o algo así, esto de que Dios es yo, o yo soy Dios y Dios es yo cuando dejo de ser yo. Que en algún momento lo comentamos el contexto en el que probablemente se dio esto, pero que grafica esto que estás justamente tú señalando, ¿no? En que cuando el hijo menor vuelve a la casa de su padre, es decir, vuelve a retomar el espacio espiritual que lo conduce a la unidad, entonces es ahí, en ese momento, en el cual ocurre este milagro de que Dios es yo, cuando dejo de ser mi ego, cuando dejo de ser ese conjunto de voces que permanentemente me están haciendo creer que lo único que existe es este mundo dual. Es ahí donde se inyecta este Espíritu Santo, ¿no? Lo llena al hijo menor y hace que él vea el mundo como su padre, es decir, a todo como una unidad. Efectivamente, sí. Está el dato de este místico de Al-Jalá, que es este místico musulmán de ahí, de la tradición muy lejana, digamos, por ejemplo, a San Juan de la Cruz, que es una referencia también que Emilio toma mucho y que él confiesa que es una persona con la que tiene mucho sentido, su mensaje le hace mucho sentido. San Juan de la Cruz, para quienes no lo conocen, doctor de la Iglesia, parte del cristianismo, y San Juan de la Cruz también enfatiza mucho en este tema acá. En este tema él decía que el máximo nivel de perfección al que se puede llegar en esta vida es convertirse en Dios. Esto que podría sonar en una herejía y que durante mucho tiempo sonó como tal y que le costó la vida a muchas personas. Doctor de la Iglesia, de la que muchos de nosotros hemos sido o somos parte, lo menciona claramente. Ojo que la obra de San Juan de la Cruz es muy corta, es muy pequeña. En realidad él tenía muchos poemas porque lo traducía todo en poemas, en poesías, y no es muy extensa. Podemos revisar la obra, los escritos de San Juan de la Cruz, y es bastante corto, no es mucho, sin embargo de una profundidad enorme. El máximo nivel de perfección al que un ser humano puede aspirar en esta vida, decía él, es a convertirse en Dios. Y por otro lado encontramos al Jalá, este místico de Oriente, del siglo IX, que nos decía esto: Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Lo mismo, ¿no? El mismo mensaje, el mismo que hoy día Emilio empieza a rescatar, ¿no? Y que todavía para algunas personas sigue sonando a herejía o sigue sonando a un tema de caramba, de qué estamos hablando, ¿no? Yo soy Dios. Santa Teresita también, hay pasajes que a ella también la cita Emilio en alguno de los videos que tiene ahí colgados, haciendo referencia un poco a lo mismo, ¿no? A este despertar, a darme cuenta de esa dimensión mía divina que está presente ya en mí, en ti, en todos quienes nos están viendo y escuchando en este momento, y que tanto estamos teniendo en este momento la posibilidad de darnos cuenta de ello, de verlo, de percibirlo, de conectarnos con esa dimensión nuestra, para poder a partir de ahí construir una vida que esté basada en este punto de referencia, ya no en un punto de referencia externo, ya no en un punto de referencia que está fuera de mí, sino dentro, de una magnitud mucho más grande. Sí, realmente es maravilloso ese mensaje que está ahora poniendo, que está revitalizando Emilio, porque además lo hace
desde un criterio muy actual. No invita a que tengamos que afiliarnos a alguna creencia, a alguna ideología, ¿no? Es muy por el contrario, es de aquellos que están poniendo verdades muy profundas que se han dicho de manera tan complicada que al final aparentemente nadie o muy pocos lo entendieron. Y Emilio dice, por ejemplo, esto que en otro momento creo que comentamos también, esto del amor cuando se refiere al amor de pareja, ¿te acuerdas, Gary? Sí, ¿no? Que cuando habla del amor uno, ¿no? y el enamor dos, es decir, para que yo esté enamorado, previamente necesito estar en amor uno, o sea, yo en amor, o sea, ser amor. Y solo en tanto y en cuanto esté vibrando yo en esa condición de ser amor, entonces podré vincularme, relacionarme con otra persona, con otro individuo que a la vez esté siendo también amor, ¿no? Igual ser amor. Entonces, el amor de cada uno unido hace el amor dos, en amor dos, enamorados, ¿no? De ahí vendría incluso el término enamorados. Entonces, esta manera de expresar esta verdad tan profunda de reconocerse como amor en un vínculo cotidiano de pareja, es algo que también es maravilloso, y esto lo destaco porque lo pone en algo que es lo cotidiano, lo habitual, y que invita a todo el mundo sin ninguna distinción a que haga esto, a que se llene de sí mismo, a sí mismo de amor para después poder compartir con el resto. Entonces, esta es otra cosa importante que yo veo también. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, efectivamente, él entre tantas conferencias que tiene ahí, que a mano que podemos encontrar, donde ha tocado temas como temas de abundancia, temas de relaciones de pareja, temas de la espiritualidad propiamente dicha, temas de la práctica de esta nueva espiritualidad en la vida cotidiana. En alguno de ellos efectivamente nos habla del tema de las relaciones de pareja, de cómo poder reconectarme con esa de mi dimensión profunda, verdadera, esencial, donde, digamos, el amor y, en fin, esto ya es parte constitutiva, propia, inherente ahí. Ese encuentro conmigo vendría a ser como la parte inicial o necesaria para un encuentro externo, hacia afuera, y para que podamos construir una relación realmente no basada en la necesidad, en necesitar al otro, sino en un encuentro de dos personas de alguna manera completas, porque se han integrado al interior. Parte del mensaje de Emilio llevado hacia el plano de las relaciones de pareja. Vale decir, para ir conociendo algo más de nuestro amigo, de Emilio Carrillo, una persona que ya tiene una trayectoria que de alguna manera es larga. Fíjense que en este nuevo ámbito, en el ámbito de la espiritualidad, ya son cerca de 12 libros que viene escribiendo, siendo el último Dios, así nada más se llama el último libro, Dios. Más o menos entre 12 y 13 libros escritos en esta nueva faceta de Emilio, una faceta que de alguna manera viene en crecimiento. Hay algunos temas particulares, muy particulares de él, porque a él le pregunta en alguna oportunidad, él lo comenta en alguna de sus charlas, sus conferencias, oye, ¿cómo haces para organizarte? ¿Cómo haces para armar tu día a día? Él dice, pues el único criterio que tengo es donde me llaman voy, de donde me llaman voy, y así armo mi agenda de conferencias y de charlas, y que son muchísimas las que viene dando en diversos lugares del mundo, ¿no? En eso él justamente está viviendo este estado de presencia, de espontaneidad, que lo discursa y que a su vez lo practica, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad, él lo ha mencionado eso en varias oportunidades, el hecho de cuando le mencionan, oye, ¿cuáles son tus prácticas? ¿Qué es más o menos como vives tú tu día a día? Y uno de los aspectos es ¿no? Él habla de una vida sencilla, y acá se acerca mucho al mensaje de Facundo, cuando Facundo dice, tú no tienes cosas, sino las cosas te tienen a ti. Eso lo menciona Facundo, y es un mensaje muy cercano a lo que menciona Emilio, que es una persona que en algún momento decía que tenía 2 pantalones y un par de camisas, que eran las mismas que la veías de aquí, de arriba para abajo con él. Ni siquiera las había comprado él, sino que eran por ahí regalos.
Sí, él hace mucho referencia también a San Francisco, al famoso San Francisco de Asís, ¿no? Que tenía una frase referida a esto que decía, necesito poco, y lo poco lo necesito poco. Es decir, necesito muy pocas cosas para vivir, y estas pocas cosas que necesito para vivir, las necesito poco. Lo mismo un poco de esto hace como referencia Emilio y lo lleva a la práctica en su día a día, en su cotidianidad, lo cual de alguna manera proporciona esto mismo a lo que se refería Facundo, esta movilidad, a este no tener que estar cuidando de muchas cosas, pues hay muy poco, hay mucha movilidad, hay bastante, digamos, desprendimiento en el sentido de no estar que necesitando de tener gran cantidad de cosas. Y esta es una de las características que vemos en Emilio. No es verdad que es chistoso ver cuando él menciona que alguna de las prendas con las que han dado unas conferencias, oye, esta es ropa que mi hijo mayor dejó, tiene 3 hijos. Hay que mencionarlo también como parte de su historia. Tiene una esposa, tiene 3 hijos, Emilio. Ya hijos de alguna manera ya mayores, sí, ya logrado. El mayor tiene algo de 28 años, es un deportista reconocido, es entrenador de una selección deportiva. Deportista reconocido. Sí, y en medio de esto también sería conveniente contarles a nuestros televidentes cómo es su vida personal, ¿no? Él duerme muy poco, tal vez quieras comentarnos un poco sí. De esto, y que creo que solo hace una sola comida al día, ¿no? Sí, estos son los aspectos como que llaman mucho la atención respecto de la vida de Emilio. Vale mencionar para nuestros amigos oyentes que de hecho son algunos años. Emilio hace este cambio de su vida anterior a la nueva ya hace más o menos cerca de 8 años atrás, aproximadamente, y él va desarrollando una serie de prácticas que él las comenta en algunas de sus conferencias. Ya actualmente él cuenta efectivamente que duerme muy poquito, que digamos son más o menos cerca de 4 horas aproximadamente lo que duerme por la noche. Sin embargo, también comenta que en el transcurso del día hace una siesta, que es como para él religiosa, la hace de todas maneras, es una siesta aproximadamente de hora y media, aproximadamente. Con eso compensa, digamos, ¿no? Digamos, con eso compensa. Ahora, él comenta efectivamente que se recupera mucho más en esa siesta de la tarde y que le va muy bien. Este es uno de los aspectos como llamativos respecto de un sueño muy corto, levantarse muy temprano por la mañana, está levantado cerca de las 4 de la mañana, ya está despierto. Bueno, esa es una práctica. Hay que decir que en lo que venimos viendo de estas biografías de gente dedicada a la espiritualidad, es una constante, de levantarse muy temprano. Porque pareciera ser que efectivamente, como muchos de ellos lo han dicho, en las primeras horas del amanecer hay una vibración, una energía que si te sorprende durmiendo, pues te la pierdes, te la perdiste. Sí. Y Emilio también destaca esto precisamente. Efectivamente. Y él hace una de sus principales comidas justamente en la mañana, porque después de eso ya creo que el resto del día creo que ni agua toma. Sí, es verdad. Él menciona que gradualmente ha ido reduciendo la cantidad de alimentos, digamos, de alimentos por esta alimentación que conocemos. Y bueno, y ahora está aproximadamente en una comida al día, ¿no? Una sola comida al día. Pero bueno, cuando lo vemos también vemos una persona de alguna manera delgada, bastante delgada. Y en alguna conferencia alguien le pregunta y dice, usted está muy flaco, ¿no? Y él hace alguna referencia a ello también, dice, en el sentido de que tiene actividad física, que es continua. Practica natación y lo hace de manera continua, prácticamente todos los días, creo que lo señala en alguno de sus videos. Y también baila sevillana. Sí, ¿no? Eso es lo que dice. Sí. Aunque también él dice que él tiene un estado físico de acuerdo al nivel evolutivo en que se encuentra. Él aclara que si se dedicara a un trabajo cotidiano, no sé, de estibador, de cargador, pues necesitaría alimentarse de otra manera y necesitaría hacer ejercicios y fortalecer su cuerpo físico de ese modo. Pero que como él se está dedicando a estas prácticas espirituales, la alimentación que él tiene y su ritmo de vida, ¿no? Su estilo de vida, para ser más apropiado, es correspondiente con ello. Y es por eso que él dice, para las cosas que hago, para que es pensar, meditar, etc., en realidad esto poco que utilizo
es más que suficiente. Es verdad, es verdad. Él cuenta que su día transcurre entre su natación, su sevillana, momentos de recogimiento, de silencio, porque tiene muchas prácticas de silencio, vida sencilla, una vida sencilla, esto de tener poco, no necesitar mucho, o sea, una vida frugal, tener muy poco. Y esto de levantarse temprano, como tú bien señalabas, esa práctica tan como recurrente, ¿no? Este señor Wayne Dyer, del que varios de nosotros habremos escuchado, se levanta a las 3:13 de la mañana, es sin despertador, sin despertador, de manera automática se levanta a 3:13 de la mañana todos los días. La hora de Emilio no sé exactamente cuál será, pero él comenta también que es cercana a las 4 de la mañana. Y no solo él, sino muchos de los que conocemos como personas de las que estamos hablando en el curso de los programas, tienen esta práctica de levantarse muy temprano, de encontrar temprano esa posibilidad de conexión. Wayne Dyer, en su libro Inspiración, menciona que la posibilidad de conectarte con la fuente, como él la llama, Dios, la fuente, es mucho más factible a esa hora temprana. Y ya bueno, nuestros amigos en la tradición hindú, que tenían separado esto por lapsos de tiempo, cerca de 40 minutos, hablan de este periodo de tiempo llamado Brahma Muhurta, que empieza aproximadamente a las 4:40 de la mañana. 4:40 de la mañana y que dura 40 minutos más o menos hasta las 5:20, vamos por ahí más o menos, coincidiendo con esta más o menos este horario tan temprano, donde está tan disponible esta posibilidad, sencillamente como de darme cuenta de aquello que está presente siempre, solo que quizás luego en el día a día el barullo, el tráfico, la experiencia afuera, esto que los sentidos jalan a mirar afuera, nos lleva a empezar a mirar en el exterior y a dejar de escuchar a esa voz, a eso que está quizás hablando, ¿no? Pero que ya se hace inaudible en algún momento del día, ¿no? Algunas personas se preguntarán, pero ¿qué hacen tan temprano, ¿no? ¿Cuáles son esas prácticas? ¿A qué se dedican? Y la verdad es que yo he estado revisando, como tú también, Gary, muchas de estas prácticas, y son diversas, o sea, no hay una, no es que se pueda decir tienes que levantarte a las 3:13 como Wayne Dyer. Por ejemplo, Wayne Dyer dice que se levanta a esa hora porque a esa hora él siente que puede agradecer y que puede además despertar mejor su espíritu de generosidad, porque en los últimos años él está poniendo mucha atención a dar. Entonces es en esa hora, en ese momento en el que él puede percibir desde su plano espiritual, es decir, de su conciencia digital, hablando en nuestros términos, ¿no? De qué modo él ese día va a poder ser útil para la humanidad. Y entonces esa conexión se da en ese preciso momento. Para él, y lo aclara y dice, y si fuera más tarde, a las 10, 11, 12 del mediodía o en la tarde, ya sería inútil, pues lógicamente. Entonces tiene mucho sentido esto, ¿no? Y en el caso de Emilio también hay él hace todas estas prácticas porque la agenda de Emilio es muy cargada, ¿no? Él tiene una agenda bastante nutrida de conferencias, aunque él no ha hecho jamás ningún marketing para hacer alguna conferencia. Creo que tú me decías que tenía la agenda copada hasta el 2015. Sí, tiene más de año y medio, 2 años de agendas copadas en diversos lugares y armándola así, ¿no? Con quienes lo van llamando, ya listo, lo vamos poniendo, la vamos colocando y se va armando de una secuencia enorme de... Y si en este caso particularmente Emilio, durante el día ya tiene estas actividades, ¿no? ¿En qué momento la gente se preguntaría, y en qué momento es que prepara? Porque tiene que preparar, porque él no da cualquier cosa, como tampoco Wayne Dyer, ni Facundo, ni todo el mundo tenía que prepararse, tenía que absorber para después dar a otro, ¿no? Y entonces pareciera ser que es precisamente en estas horas de la mañana y con estas prácticas que cada uno de ellos desarrolla de acuerdo a su necesidad, a su vocación, a su personalidad. Sí, me viene a la mente esto de, justamente hablando de Wayne Dyer, que él, para quienes no lo conocen, es un escritor prolífico también de muchos libros de desarrollo personal en general. Su mensaje ha ido enriqueciéndose en tanto y evolucionando su misma obra, que es bastante extensa.
Entonces, él comenta que se encuentra muy inspirado a esa hora temprana. Dice que me levanto tempranito, me siento en la mesa y las palabras empiezan a fluir, y empieza a escribir a esa hora muy temprana. Está inspirado en espíritu a esa hora temprana. Entonces, bueno, está la invitación para nuestros amigos que nos ven a esto que vamos comentando, quizás probarlo, llevarlo a la práctica, mirar cómo nos va, qué encuentro a esa hora temprana del día, qué práctica a mí me pueda servir, apoyar en este mi proceso de ir despertando a esa mi conciencia, a esa mi conciencia digital en términos del programa. E invitarlos a ustedes, amigos, a que puedan verlo, a Emilio Carrillo, y a leerlo, que es nuestro invitado virtual de hoy día, para que lo conozcan, para que se familiaricen con él y para que tal vez, si también les resuena a ustedes, puedan seguirlo. Porque gente como él, gente como la que estamos presentando habitualmente en estos programas, como bien lo dijo Gary hace un momento, inspiran. Y los invitamos a conectar con él, los invitamos a que también nos continúen siguiendo, porque lo vamos a tener aquí en nuestros programas sucesivos. Lo vamos a seguir citando y lo vamos a seguramente comentar dentro de otros contextos. Antes que lo decía, su blog se llama El Cielo en la Tierra, para quienes lo quieran entrar y mirarlo. El Cielo en la Tierra es el blog de Emilio Carrillo que está habilitado. Excelente. Cielo en la Tierra. Muy bien, con estas palabras vamos a cerrar este programa muy contentos, muy felices de haber compartido con ustedes esta hora, y será hasta el próximo programa de Conciencia Digital. Hasta el próximo programa. No heaven